La clase de hoy, como les comentaba por ahí en el Zoom, tiene que ver con que podamos entender mm, que todos los sistemas o todas las modalidades de lo educativo siempre estuvieron ligados a un tiempo y a un espacio determinado, y que en ese tiempo y en ese espacio determinado se pueden encontrar como, por ejemplo, las huellas del origen de las características que tiene en la actualidad el sistema educativo. A mí en la clase de hoy lo que me interesa hacer, yo voy a hacer varios videos pegaditos porque mi grabador de pantalla me permite solamente 5 minutos de video, es que podamos analizar los distintos tiempos históricos y la manera en que la educación y los proyectos educativos estaban vinculados a las particularidades políticas, económicas y a los intereses de las clases dirigentes de cada tiempo histórico determinado y particular. Por eso les voy a mostrar dos cosas en el video de hoy, en la clase de hoy. La primera es esta pequeña línea de tiempo, en donde vamos a poder ver, digamos, las particularidades del sistema educativo en la Edad Media, en la época del Renacimiento, en la época de la Ilustración, en la época del Iluminismo y luego ya hacia el siglo XIX en la Revolución Industrial. Y después, en la siguiente parte de la clase, vamos a ver la relación entre Estado... Uy, mi compu se me está actualizando. Pero les preparé un preci en donde vamos a ver las relaciones entre el Estado y la educación en los siglos XIX, XX y XXI. Sobre todo para eso, para que ustedes puedan identificar de manera clara y concreta cómo cada tiempo histórico va a tener unas particularidades, ¿sí? El sistema educativo va a tener particularidades que sobre todo están ligadas a los intereses de las clases, las élites dirigentes, las élites gobernantes en cada una de ellas. Me interesa que podamos ver, voy a dejar que se termine de cargar, ahí va. Me interesa, esto es un preci que les preparé para ustedes especialmente. Me interesa que podamos ver en esta línea de tiempo dinámica otras, digamos, yéndonos de 1500 para atrás, otras formas de organización sociopolítica, como por ejemplo fue en el medioevo el feudalismo. A ver cómo vamos con el tiempo. Bueno, no sé, hasta que pare y después sigo. Lo que a mí me interesa que les quede claro es eso. Cada tiempo va a tener particularidades propias de ese tiempo que le van a dar un sentido a la educación. Nosotros decíamos que, bueno, que el medioevo era esa etapa de siglos que va entre el siglo III, IV al siglo XV. Acuérdense que el medioevo va a terminar, ¿sí? O va a coincidir el ocaso de la Edad Media con la llegada del hombre al suelo americano. Y lo que vamos a encontrarnos acá, ¿sí? Desde el siglo III, IV en adelante, es que la educación va a estar ligada siempre a la iglesia, ¿sí? A la formación de una élite dominante. Nosotros en la Edad Media el feudalismo era una sociedad que era totalmente vertical, piramidal. En la cúspide de esa sociedad, a ver si pudiera buscarles un video, sociedad feudal, era una sociedad totalmente vertical, en donde, bueno, acá lo ven, este tipo de sociedad, en la cúspide, en la pirámide, iban a estar los reyes y la nobleza, ¿sí? Que van a ser siempre una élite muy, 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 muy chiquitita. Y en la cúspide de la pirámide también vamos a encontrar el clero, que es la iglesia, que va a ser la institución, la Iglesia Católica, que va a sostener ideológicamente este tipo de formación social, política y económica. En la base de la pirámide, que es mucho más amplia que esto que vemos acá, va a estar el campesinado, ¿sí? Un campesinado, una sociedad campesina absolutamente rural, en donde, bueno, la característica propia de este tiempo es que no hay movilidad social, ¿sí? No hay movimiento social. Durante 1000 años, la persona que nacía artesana, moría artesana, su padre iba a ser artesano, o sea, fue artesano, era artesano, sus hijos artesanos, sus nietos artesanos o zapateros. ¿Sí? No había posibilidad de cambio social. En este tiempo o en esa etapa,
Bueno, en esta etapa la educación va a ser solamente para los niños varones de las élites dominantes y va a estar monopolizada en los monasterios, en los centros religiosos. Van a ser los monjes quienes van a ocupar la figura del docente y va a ser destinada solamente para los hijos de reyes y de nobles. El objetivo de la educación va a ser formar élites dominantes, servir, o sea, formar a los reyes y a los nobles que van a conducir los destinos de la sociedad, ¿verdad? Este sistema educativo va a estar, o sea, la Iglesia va a monopolizar la cultura y la educación en 1000 años y no va a haber mucho tiempo de masificación de la cultura, porque a la cultura, la letra, la escritura va a estar destinada siempre a los hijos de los nobles. La educación era absolutamente memorística, no se necesitaba para nada más. Hacia 1400, ¿qué empieza a pasar? Este tipo de sociedad empieza a hacerse cada vez más débil, la gente empieza a salir del campo, se empiezan a escapar, empiezan a querer ser hombres libres, sin estar dependiendo, ¿sí?, de los nobles, de la nobleza. Y lo que empieza a propagarse de a poco es esta idea de una cultura humanista arraigada en la tierra, una cultura viva pero terrenal, que ya no está pensando solo en la eternidad y en la vida eterna, sino que está pensando en una vida concreta para acá. Hacia 1400 lo que encontramos en que empieza a aparecer esta idea de primaria y secundaria, pero no en los términos que nosotras los conocemos, sino que lo que empieza a ver es como como una formación primaria más pensada para todos y una educación o un ciclo secundario ya pensado para los hijos de este pequeño grupo de hombres libres, comerciantes, que luego van a ser los burgueses, ¿sí? Se empieza a pensar en una educación que ya no era solo para los nobles, sino también para los pobres, y se empieza a cuestionar sobre todo la idea de la Iglesia controlando todo, el clero controlando todo. Entonces se empieza a pensar de a poco la necesidad de una separación de la ideología religiosa, ¿sí? Porque era importante el desarrollo del intelecto de las personas y de los hombres, sean o no sean hijos de nobles. Hacia 1600, ¿qué empieza a pasar? Acá para 1600 ya tenemos esta burguesía, estos hombres libres que empiezan a escaparse hacia 1400 de los feudos y empiezan a habitar las ciudades abandonadas, Roma, París, ¿no? Esas ciudades que habían sido, hubieran estado en auge para el siglo III, o sea, para el año 200, habían sido abandonadas y empiezan a ser habitadas. En ese lugar, estos hombres libres que ya acá son burgueses, que se dedican al comercio, que empiezan a pensar en el enriquecimiento, empiezan a pensar que es necesario que todo el mundo acceda a la cultura y que acceda al conocimiento. Y acá empiezan a aparecer, esta es la época 1500, 1600 de los inventos. Entonces se descubre la luz, el foquito, bueno, un montón de cosas, entre ellos la imprenta. La imprenta fue un elemento, una creación que lo que viene a hacer es a contribuir a la masificación del conocimiento y masificación de la cultura, que además hizo que los libros se reproduzcan. Antes, recuerden que en la Edad Media los libros se hacían en los monasterios. Les recomiendo la película El nombre de la rosa para que ustedes puedan ver cómo estaba monopolizado incluso la reproducción de los libros. Hacia 1600 tenemos que esta idea de un grupo formativo primario debía hacerse cargo el gobierno de financiar esa educación para todos. Acá aparece este convenio como el gran didáctico, el gran padre de la didáctica, que viene a dar manuales, ¿sí?, de la manera de enseñar. Y bueno, de a poco empieza a haber una preocupación por educar mujeres, pero olvídense, chicas, que no aparecemos en la historia hasta más adelante.
Hacia 1700, les decía, hacia 1700 vamos a tener que hay estas ciudades se hacen cada vez más grandes, más gordas, el intercambio de ideas cada vez más fructífero, alrededor de los grupos de talleres, de talleres se empiezan a hacer grupos de intelecto que empiezan a dar lugar a las universidades. En las universidades también se le exige a las autoridades públicas que participen para la financiación y comienza esta idea de una educación que sea para el pueblo, una educación para formar la ciudadanía, porque acá empieza a aparecer la idea de no súbditos sino ciudadanos. Fíjense que la idea de una educación gratuita y obligatoria empieza a hacerse cada vez más fuerte y se empieza a pensar en que ser laico es fundamental para cualquier educación. Hasta acá estábamos prendidos fuego con la idea de, una educación que necesite formar sí o sí ciudadanos y ciudadanas. Hacia 1800 se va a dar, 1780, 1790, se va a dar las revoluciones industriales o el camino de las revoluciones en distintos lugares de Europa y empieza a aparecer, en el siglo anterior fueron lo que sucedieron las revoluciones burguesas. Yo les voy a dejar unos videos para que vean lo de las revoluciones burguesas, porque es importante, justamente porque cambia el modelo socioeconómico a partir del nacimiento de la democracia como sistema de gobierno y como forma de acceder al poder. Acá, hacia 1800, que ya se habla de un estado, de estados nacionales, empieza la idea de estados nacionales, es que empieza a pensarse la educación como un asunto de Estado para formar ciudadanos, para reproducir el tipo de sociedad, para formar una patria y un sentido común de historia y de historia y de participación a un proyecto político que va a ser el Estado Nacional, común a todos los habitantes de ese Estado Nacional. Hacia 1800 es que todas las cosas tienen nombre nacional, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Maestros, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, el Palacio Nacional, la Escuela Nacional, ¿sí? Empiezan a aparecer las universidades nacionales, empiezan a aparecer establecimientos educativos que empiezan a hacer, digamos, eco de esta idea de nacionalidad. Y vamos a ver lo que pasa hacia 1900 con la relación, digamos, en estos ciclos que tienen una profunda vinculación con los proyectos políticos liberales, ¿sí? El liberalismo como sistema ideológico que le da sentido a la práctica política y a la práctica educativa. Yo les preparé este presi que recorre los siglos XIX, XX, XXI. Vamos a ver si lo podemos ver así. General. La relación entre Estado y educación en los siglos XIX, XX y XXI. Hacia fines del siglo XIX, es decir, 1880, 90, el contexto político-económico internacional va a permitir que Europa se incline hacia el ejercicio de libertades públicas. Yo les decía que con las revoluciones burguesas lo que nace, ¿sí?, es instaura las revoluciones burguesas la idea de la libertad. Acuérdense que la Revolución Francesa los lemas eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, la idea de individuo, de un individuo libre, nace en esta época, pero un ejercicio libre, de un ejercicio de la libertad, de una libertad pública. Es decir, vos podés juntarte con quien quieras, hablar con quien quieras, votar a quien quieras, sin que por eso seas castigado con la muerte, como era en el caso de las monarquías absolutas, que era el modelo político previo a las revoluciones burguesas. Y acá, hacia el fin del siglo XIX, se va a instaurar la idea de democracia como el sistema de gobierno hegemónico que luego se va a hacer hegemónico en todo el mundo. ¿Qué va a pasar con la educación en el siglo XIX?
yo acá les puse, ¿no?, que tras una serie de conflictos en el ámbito educativo, lo que se va a pensar es esta idea errónea de que una educación pública hecha cargo, digamos, por el Estado, va a ser, no va a ser ni eficiente ni eficaz. También va a haber, digamos, una pérdida del carácter público de la educación. Esto quiere decir que van a empezar a nacer escuelas privadas, ¿sí?, con capitales privados. La educación ya no tiene que entenderse como un bien público del que el Estado se tiene que hacer cargo, sino que la educación es un bien de mercado. Por lo tanto, también tiene que estar sujeto a las leyes de oferta y demanda, lo cual va a hacer que se debilite hacia fines del siglo XIX, del siglo XX, la idea de que la educación es un derecho social. ¿Qué vamos a tener entonces hacia el siglo XXI? Una nueva orientación del neoliberalismo, que en el ámbito educativo, esto es en la década del 90, ustedes eran muy chiquitos, pero estaba este señor Menem, espantoso, y esta es la época de la calidad. Bueno, ahora vamos a verlo. En el ámbito educativo, la orientación neoliberal se va a poder rastrear a través de 3 elementos básicos que, digamos, Menem y el neoliberalismo también es Macri, es neoliberal. Entonces, por ahí nos suena bastante conocido todas estas cosas. Los 3 elementos básicos van a ser: 1, la calidad de la educación. Hay una obsesión con la idea de calidad. Tiene que haber educación de calidad, clases de calidad, docentes de calidad. Y entonces la escuela y los éxitos escolares se van a medir por los resultados. ¿Los resultados de qué? De un montón de encuestas y que van a ser técnicas y que solamente van a medir éxito o fracaso. Y bueno, es una idea súper errónea de este tiempo, ¿no? Sobre todo de pensar que porque una encuesta cerrada te vaya bien es que tu escuela sea mejor que otras, ¿no? La segunda es que va a haber una libertad de elección de escuelas. Acá, cuando decíamos que había una escuela común para todas en la época del estado de bienestar, decimos, te toca la escuela en el barrio al que vos vas. Eso va a garantizar que, por ejemplo, vos, que sos una chica de clase media, vayas a la escuela con una chica o un chico de clase bien baja y también con un chico por ahí de una clase más acomodada. Entonces está obligada la escuela a hacerte vivir una diferencia cultural. Ahora, cuando vos podés elegir la escuela a la que vayas, a la que vayan tus hijos, digamos, eso se va a contraponer al rol que juega la escuela como factor de cohesión social e integración social, y van a empezar a ser escuelas que van a marcar mayor las diferencias sociales. Porque si vos sos una chica o un chico de clase alta, va a ser una escuela de clase alta con compañeros de clase alta y nunca en tu vida te vas a cruzar un pibe pobre. Lo que hace eso es, bueno, generar cada vez más y más y más y más desigualdad social. Esto que decías de las políticas de mercado que guían o que se orientan a la educación, bueno, están basadas en distintas promesas que el mercado tiene y que en el ámbito educativo tienen que ver con mejorar la producción, la productividad educativa, igualdad de oportunidades, ¿no? La educación dice que cobra importancia como medio de protección frente a la inseguridad social y económica. Esto es la pobreza, la desocupación, ¿no? Y esto se refleja socialmente en un aumento de la demanda de la educación superior. Es decir, vos, hacia la década de 1990, 2000, lo que va a aparecer es esta idea de que si vos estudiás y haces una carrera, vas a poder tener un mejor pasar económico y vas a tener un mejor pasar social y económico. Entonces, esa demanda de la educación superior es demanda de carreras que permitan a la gente acceder a un título y con eso la promesa de tener una mejor vida. ¿Qué va a haber como consecuencia de las políticas de mercado orientadas a la educación? Primero, una polarización entre las escuelas. Esto que les decía, los chicos bien, de escuelas bien, van a ir a escuelas bien, y los chicos pobres, de barrios pobres, van a ir a escuelas de pobres. Entonces lo que va a haber escuelas de primera, de segunda y de tercera categoría. Y todo eso se reproduce en también escuelas y gente de primera, segunda y tercera categoría. Y después también se refuerza el privilegio del educativo en determinadas clases sociales, es decir,
educación de calidad. Bueno, les decía, la educación, escuelas de calidad para chicos de calidad, escuelas de segunda calidad para chicos que no se merecen tanto. Un poco a mí lo que me interesa que puedan ver con esto es cómo la educación va cambiando de carácter según el tiempo histórico que vamos pasando. Va teniendo un carácter distinto, que va a estar va a estar vinculado fuertemente con el proyecto político y económico particular de un tiempo y de un espacio determinado, porque todos los saberes son saberes, digamos, situados, son saberes contingentes, son saberes que son de un tiempo y de un espacio particular, que responden a un tiempo y a un espacio particular. La bibliografía que tienen que leer para esta clase es Estado de Educación, una relación histórica. Y como les dije en el Zoom, a mí me gustaría que ustedes repasen esta clase, el texto, que se saquen sus dudas y lo charlamos en la próxima clase por Zoom, que va a ser la semana que viene. Les mando un saludo muy grande y que tengan unos buenos días.